Entonces vimos que una de las aplicaciones de los diodos era rectificador. Nosotros vimos en la clase pasada, o algunas clases pasadas, la rectificación monofásica de media onda. ¿Estamos claros? Rectificación monofásica de media onda. Esta era básica. Teníamos la entrada de senoidal. ¿Se acuerdan que poníamos una senoidal que venía del transformador? ¿Se acuerdan que venía una de las etapas, venía del transformador? Una onda, por ejemplo, de 12, 15 voltios. Pongamos 12 voltios. Y venía un único diodo aquí y venía la carga. Este era básicamente el circuito, y aquí estaba el voltaje de salida o voltaje, sí, voltaje de salida, ¿ya? Este era el voltaje de entrada, el Vin, y acá buscábamos el voltaje de salida. ¿Estamos claros? ¿Ya? Este era el circuito de rectificación de media onda. Luego ya vamos a poner con el puente de grados. Esta es una resistencia que no nos interesa mucho la resistencia. Entonces, note que al diodo yo le estoy poniendo una onda senoidal. Ya no le estoy poniendo un positivo o negativo como las polarizaciones pasadas. Entonces, si le vemos esto en modo de gráfica, voy a llevarle acá la gráfica. En estas tres gráficas, primero vamos a graficar la entrada, el voltaje de ingreso. ¿Estamos claros? El voltaje de la fuente es 12 voltios, ¿no? Esos 12 voltios significan una onda senoidal que sube y baja. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, este es el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa onda senoidal? ¿Sí? Esta onda senoidal, como decimos, sube hasta 12 voltios y baja hasta menos 12 voltios, ¿ya? Suponiendo que este es voltaje pico, ¿ya? Voltaje pico, pongamos aquí para que no se pierda la idea. Voltaje pico, 12 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que llega a la carga? ¿Ya? Vamos a razonarle aquí. Aquí nosotros vamos a tener el voltaje sobre el diodo y el voltaje sobre la carga. El voltaje sobre la resistencia o el voltaje de salida, como quieran entender. Vout. Todo esto lo vamos a analizar vertical hacia abajo, el uno correspondiente a la otra, ¿ya? La onda senoidal tiene dos polaridades, una polaridad positiva, un momento en la que es positivo, un momento en la que es negativo. Un momento positivo, un momento negativo. Por eso esto es alterno, esto es AC. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Ahora, cuando viene la polaridad positiva, ¿ya? Yo tengo aquí línea y tengo neutro, ¿ya? Cuando tengo línea y neutro en polaridad positiva, significa que aquí viene un voltaje positivo y aquí viene un voltaje negativo. ¿Estamos claros? Si eso lo llevo hasta el diodo, ¿ya? ¿Cómo se polariza el diodo? ¿De manera directa o de manera inversa? Según lo que estudiamos. Note que yo le estoy dando aquí este el ánodo y aquí está el cátodo, ¿ya? Yo le estoy dando positivo al ánodo y negativo al cátodo. ¿Se polariza en directa o inversa? Va del cátodo al ánodo, ¿verdad? Ya, Sí, es el la ánodo le inversa. estoy dando positivo ahorita cuando está la polarización. Ahorita estamos analizando solo este tramo. O entonces directo. Ya, le estoy dando directa, ¿ya? Ahorita le estoy dando solo el semiciclo positivo, ¿estamos claros? Cuando va el semiciclo positivo, note que aquí va el voltaje, va subiendo 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 12 voltios. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, note que yo le estoy dando polarización directa, ¿ya? Pero para que el diodo conduzca, ¿cuánto necesitaba? Imaginemos que es un diodo de silicio. ¿Cuánto necesitaba para conducir? 0.7. 0,7 voltios. Entonces, aquí el voltaje va subiendo y hasta que no llegue a 0,7 no conduce. Entonces, todo ese voltaje se va a quedar en el diodo hasta que llegue a 0,7. Note que es como que yo voy graficando lo mismo. Voy a poner acá voltaje diodo. Es como que yo voy graficando la misma onda aquí, ¿ya? Pero hasta que no llegue a 0,7, aquí pongamos que está a 0,7, ¿ya? El diodo no conduce. El diodo se queda todo ese voltaje. El rato que llega a 0,7, el diodo deja pasar el voltaje. ¿Y a dónde pasa el voltaje? Todo el resto de la onda pasa a dónde? Pasa a la carga. Entonces, todo este trocito de onda, que viene desde aquí más o menos hasta por acá más o menos, empieza a pasar aquí. ¿Se entiende más o menos? Y aquí se queda los 0,7, hasta que de nuevo aquí se apaga y deja de funcionar. ¿Estamos claros? Entonces, este era el proceso de rectificación, las gráficas que usted tenía ahí en las diapositivas, que el diodo se queda con 0,7, se queda con esos 0,7 para funcionar y todo lo demás lo deja pasar. ¿Qué es todo lo demás? La parte de arriba de la onda, que es esto de aquí. ¿Estamos claros? Y con eso fácilmente yo puedo deducir cuál va a ser el voltaje máximo aquí. Vamos a poner Vout, ¿ya? ¿Cuál va a ser el voltaje máximo? ¿Hasta cuánto va a llegar esta onda, lo más alto? Notará que aquí tenía 12, aquí se quedó 0,7. ¿Cuánto sería lo más alto que llega aquí la onda? 11,3. Ya, 11,3 voltios. Por eso es que yo le decía, usted necesita una fuente o un transformador
más grande de la fuente que usted quiere sacar. Por ejemplo, si usted quiere sacar 12 voltios de esta fuente, no puede, porque ya se le va a quedar un poco en el diodo, ¿ya? Y así va a ir perdiendo, y ya no puede sacar 12 voltios de continuo, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, note qué sucede esto de aquí. Ahora, ¿por qué hay este espacio? No sé si noto un espacio pequeñito aquí, ¿ya? ¿Por qué hay este espacio pequeñito? Porque inicialmente hay un cierto tiempo que debe pasar hasta que llegue la onda de voltaje a 0,7, que empiece a funcionar el diodo y ahí empieza a conducir. Entonces, no es que conduce desde el inicio, ¿no? Sino hay un espacio muerto aquí en la carga donde no hay voltaje porque el voltaje se está quedando en el diodo. Y luego, sí, ya cuando se supera los voltajes, se queda lo que necesita el diodo, se queda a los 0,7 y lo que sobra se lo pasa a la carga. Quedaría esto de acá. ¿Estamos claros? Note que esto corresponde en líneas. Esto tengo aquí. Ya, claro que aquí el dibujo está distorsionado, pero corresponde en líneas por acá. Esto de hecho debería estar un poquito antes, ¿ya? Esta curvatura viene hasta aquí nomás. Hasta aquí y aquí queda. ¿Ya? Y aquí cae en esta parte. ¿Sí? Queda de esa manera. ¿Estamos claros? Luego viene el semiciclo negativo. Viene esta parte de acá. ¿Ya? Cuando viene el semiciclo negativo, la polarización de AC cambia. Viene negativo en la parte de arriba y positivo en la parte de abajo. ¿Ya? Note que este positivo se mueve hasta acá. Aquí usted tiene negativo en el ánodo y positivo en el cátodo. De acuerdo a ello, Arroyo, ¿cómo se está polarizando el diodo? ¿En directa o en inversa? En inverso. En inversa, ¿ya? ¿Y qué pasaba en inversa? ¿Conducía el diodo o se hacía quedar todo el voltaje? No. No, se quedaba el voltaje, ¿estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que hace con todo este voltaje? Se lo empieza a quedar. Se empieza a quedar en el diodo. ¿Cuánto se queda? Todo, menos 12 voltios. ¿Cuánto pasa acá? Absolutamente nada. Cero. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Y con eso qué logro? Eliminar la parte negativa de la onda y quedarme solo con la parte positiva. Y eso vuelve a repetirse allá, ¿sí? Note que de nuevo viene el semiciclo positivo. De nuevo cambia la polaridad. Se va el positivo arriba, negativo abajo. Como cambia la polaridad, de nuevo, se queda 0,7 el diodo, hasta aquí, hasta este punto. Se queda 0,7 en el diodo, ¿ya? Y el resto lo deja pasar a la carga. Vamos a poner líneas aquí. ¿Ya? Lo deja pasar a la carga, que es esto de acá, ¿ya? Y de nuevo sucede la parte negativa. Se intercambia la polaridad, negativo arriba, positivo abajo. Se polariza en inversa. Y de nuevo, esta parte de aquí, ¿ya? Y acá abajo a la carga no llega absolutamente nada. Y note que es lo que yo he logrado. Que aquí me quedo solamente con DC, corriente directa. Porque aquí solamente hay positivo. ¿Ya? ¿Está claro? Usted se quedaría solamente con corriente continua. ¿Se entiende el funcionamiento de como rectificador? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Se acuerda de estas gráficas? Estas gráficas estaban ahí en el rectificador monofásico de media onda. ¿Sí? Donde que se queda este de aquí, se queda acá, etcétera. ¿Ya? Y así sucede similar con el rectificador monofásico de onda completa. ¿Ya? Sino que el rectificador monofásico de onda completa ya no utiliza solo un diodo, sino utiliza 4 diodos, que es el puente que ustedes estaban analizando el otro día. Sí, recordará, este es media onda porque obviamente rectifica solo la media onda. ¿Sí? Si usted nota, aprovecha la media onda. La de onda completa, en cambio, ¿qué es lo que hace? Trabaja con 4 diodos, ¿ya? Y esto lo hace que lo negativo se vaya a la parte positiva. ¿Estamos? ¿Puedo borrar esto de acá? ¿Estamos claros? Entonces, una de las aplicaciones, como les dije, es el rectificador. Otra de las aplicaciones de los diodos es el estabilizador. ¿Sí? Aquí teníamos estabilizador, pero el estabilizador era específicamente con un tipo de diodo en especial, que era el diodo Zener. ¿Cómo era un Zener? Simplemente con unas patitas aquí al lado. ¿Ya? Pues note que este es un diodo ya, un diodo especial que también tiene sus aplicaciones. El diodo Zener tiene la aplicación de estabilizador. ¿Estamos claros? ¿Cómo funcionaba este diodo? Supongamos que tenemos una onda de ingreso. Vamos a poner el ejemplo más básico. Supongamos que tenemos una onda de 12 voltios. ¿Estamos claros? Que ingresa aquí positivo y aquí negativo. ¿Ya? Obviamente aquí está conectado esto a tierra. Ahora, pero yo quiero obtener a la salida, ¿ya? Quiero aquí a la salida 9 voltios. ¿Ya? Obviamente también está conectado a tierra.
pero quiero 9 voltios, 12 voltios y 9 voltios, ¿ya? Entonces, uno de los rectificadores, por ejemplo, es que yo podría usar fácilmente un 7809. Por ejemplo, yo conecto aquí un 7809 y ya tengo 9 voltios. Estoy recibiendo 12, estoy quemando 3 voltios, digámoslo así, y estoy dejando solamente 9. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Pero cuando a veces necesito aplicaciones medio más fuertes, puede que yo necesite utilizar un Zener como rectificador. Y para eso existían dos situaciones. Primero, necesito una resistencia de polarización, ¿sí? Una resistencia de polarización que se le conoce como RP. Y luego necesito conectar un Zener, ¿ya? Pero yo les había dicho que hay algo especial con el Zener. ¿Cómo conectaba el Zener? ¿En serie, en paralelo o en antiparalelo? El diodo Zener, para trabajar en estabilizador, se conectaba en antiparalelo. ¿Qué significaba en antiparalelo? Paralelo significaría positivo con positivo, negativo con negativo, el mismo inicio, el mismo final, ¿sí? Es decir, si quisiera conectar en paralelo un diodo Zener, sería así, ¿ya? Note que el ánodo, aquí está el ánodo, y aquí está el cátodo, ¿ya? El ánodo le estoy dando a positivo y el cátodo le estoy dando a negativo. ¿Estamos claros? Eso sería en paralelo. En antiparalelo es al revés, ¿ya? Le dejo el cátodo al positivo y el ánodo le dejo al negativo. ¿Estamos claros más o menos? Eso es antiparalelo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo con 12 voltios fácilmente, ¿ya? Y digamos que este es un diodo Zener, ¿ya? Un diodo Zener a 9 voltios. Es decir, que estabiliza a 9 voltios, ¿ya? Entonces, lo que va a suceder es que yo aplico 12 voltios y note que esos 12 voltios van a poder ser medidos entre este punto y este punto de aquí, ¿sí? Pero el diodo Zener, el rato que yo le ingreso una corriente, digamos lo que ingresa hasta acá, ¿ya? Note que yo le estoy dando positivo aquí al ánodo, al cátodo, perdón, y negativo al ánodo, ¿ya? ¿Cómo estoy polarizando el diodo? ¿En directa o en inversa? ¿Ya? Notará que le estoy dando negativo al ánodo, positivo al cátodo. ¿Está en directa o está en inversa? En inversa. Perfecto, está en inversa, ¿ya? Y en inversa, ¿qué habíamos hablado? Según su curva característica, ¿ya? Nosotros teníamos que el diodo funciona aquí, por ejemplo, el de silicio después de los 0,7 voltios, funciona y conduce la corriente de diodo. Aquí yo tengo el voltaje de diodo, y que de manera ideal, cuando yo llegaba acá al voltaje Zener, voy a poner aquí, el voltaje Zener, el diodo semiconductor se rompe, se daña, pero el diodo Zener, en cambio, empieza a conducir. Empieza a conducir corriente de diodo, pero obviamente en el sentido que tenga la polaridad. ¿Estamos? Pues note que si yo llego a este voltaje Zener, yo tengo 12. Si yo le noto aquí, estos 12 van a llegar técnicamente acá, ¿ya? Superan los 9 voltios que son el voltaje Zener. Entonces, ¿qué hace el diodo? Se empieza a quedar con el voltaje Zener. Es decir, empieza a marcar aquí el voltaje Zener. Y por eso se estabiliza a 9 voltios. ¿Estamos claros? Y empieza a conducir en ese sentido, ¿ya? Empieza a conducir, obviamente, corriente, ¿ya? Y si usted nota, la conducción iría de positivo a negativo, que sería en este sentido, ¿ya? Empieza a conducir, ¿ya? Y esa corriente, de hecho, es la misma que viene por la resistencia. Por eso se necesita una resistencia limitante o resistencia que empiece a quemar esa corriente que circula. ¿Por qué? Porque si no pongo la resistencia, ¿qué va a pasar con la corriente? Ahí, si es que esto se abre, si es que esto empieza a conducir, ¿qué pasa con la corriente sin la resistencia? ¿Tiende a cero o tiende al infinito? Vea que estoy uniendo positivo, esto se abre, ¿ya? Esto se abre porque empieza a funcionar, ¿sí? Deja los 9 voltios ahí y empieza a correr lo demás, empieza a funcionar, empieza a pasar corriente, ¿ya? Si empieza a pasar corriente, ¿qué va a pasar con esa corriente que se va al infinito? ¿Estamos claros? Entonces, hace corte en pocas palabras, ¿ya? Entonces, por eso necesito aquí una resistencia, ¿ya? Es la resistencia de polarización y empieza esta a quemar toda la corriente sobrante que se genera por el voltaje sobrante. Si aquí se estabilizó en 9, ¿ya? Obviamente esta resistencia va a estar soportando 3 voltios, ¿ya? Porque obviamente 9 más 3 se hace 12. ¿Estamos claros? Y obviamente aquí va a depender de esta resistencia la corriente que circule, ¿ya? Y esa corriente va a estar quemándose, digamos, aquí, ¿ya? ¿Para qué va a quemarse esa corriente? Para lograr estabilizar esto en 9 voltios. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas? ¿No?
¿De qué va a servir esta corriente? Esta corriente también va a servir de acuerdo a la demanda de acá, porque si yo conecto acá un elemento, note que acá va a haber una corriente que circule, una corriente hacia la carga. Entonces, técnicamente yo tengo que calcular una resistencia que me permita quemar los 3 voltios, retornándolos o haciendo corto, digamos, hacia acá, y también la corriente que yo necesite hacia acá. ¿Estamos claros? Entonces, el otro funcionamiento del diodo se lo utiliza para esta función, para estabilizador. ¿Estamos? Hace lo mismo que un 7809, pero necesita de una resistencia de polarización. Entonces, toda la corriente que permita va a depender de la resistencia Zener o la resistencia que se le conecte ahí, ¿sí? Y la última aplicación es el diodo emisor de luz. Este usted ya le conoce. ¿Cómo se llama el diodo emisor de luz en siglas? LED. El LED. ¿Estamos claros? LED, Light Emitted Diode. ¿Ya? Entonces, la aplicación más fuerte, digamos, aquí es el LED. ¿Ya? ¿Cómo funciona el LED? El LED es el mismo símbolo con 2 flechitas arriba. ¿Estamos claros? En algunos libros le ponen así incluso, las flechitas curvas. ¿Ya? Y esas flechitas curvas tienen que ver con su funcionamiento, que también tiene ánodo y tiene cátodo. ¿Estamos claros? ¿Qué significa esta situación de tener ánodo y tener cátodo? Que el material sigue siendo un material de tipo P y tipo N, ¿ya? Pero tiene ciertas características de este material tipo P y tipo N. Tienen una mezcla de material, que en este caso es el arsénico de galio, ¿sí? Pues me dice, los diodos construidos, les comparto pantalla para que igual vean en la materia en dónde está. Me dice, los diodos construidos de arsénico de galio emiten luz en la zona infrarroja, invisible, durante el proceso de recombinación de las uniones tipo P y tipo N, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá me dice, en diodos de silicio y germanio, el mayor porcentaje de la energía convertida durante la recombinación en la unión se disipa en forma de calor dentro de la estructura y la luz emitida es insignificante. Si usted recuerda, yo le había dicho que saltan los electrones de un lado a otro, ¿estamos claros? Pero note que no se emite luz ahí, ¿ya? Pero en cambio, eh, los diodos construidos de arsénico de galio emiten una luz en la zona infrarroja, ¿sí? Que también es invisible durante el proceso de recombinación del tipo P y tipo N, ¿ya? Entonces lo que me dice, aun cuando la luz no es visible, dejen ver si no está acá más detallado, ya, aquí está. Entonces el espectro de la luz infrarroja se extiende desde los 100 terahertz, ¿ya? Hasta los 400 terahertz. El espectro de la luz visible, en cambio, está desde los 400 a los 750, ¿ya? Entonces existe aquí una cierta manipulación de esos diodos. Dejen ver si está por aquí. Aquí está la zona infrarrojo, la zona ultravioleta. Dejen ver qué material está combinado. Cada uno de los diodos está formado de un material en especial. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, el ámbar está formado de estos materiales. Averiguar a cuál es. El azul, el verde, el naranja, el rojo, el blanco, el amarillo, etcétera. ¿Ya? Y note que cada uno tiene su voltaje típico para generar el voltaje en directa para generar el color. Tenemos el ámbar, 2.1 voltios, el azul necesita 5 voltios, el verde 2.2, etcétera. Note que el blanco necesita una gran cantidad de voltaje, 4.1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de ellos? Que no está aquí, más abajo. ¿Ya? Es simplemente el mismo principio de funcionamiento. ¿Ya? Esto de aquí. Si usted nota, tienen una región, no digamos que ya una región de agotamiento, es una región de agotamiento de hecho mucho menor, ¿ya? Pero ya tienen una especie de contactos metálicos, primero, y segundo, tienen lo mismo, el material tipo P y tipo N. Y lo que sucede es que empiezan a saltar los electrones, ¿sí? Si usted nota, empiezan a saltar del un lado al otro los electrones, y ese salto de electrones, esa liberación de energía, ya no sale bueno, sale parte en forma de calor y parte en forma de luz, ¿sí? Vamos a verle esto rapidísimo acá. No hay mayor ciencia en esto de aquí. Es sencillo la compresión, ¿sí? Tengo material tipo P y material tipo N, ¿ya? ¿Qué sucede con esto de aquí? Material tipo P, recuerde que predominaba lo que era la cuestión de huecos, ¿ya? Y material tipo N predomina lo que son electrones. ¿Estamos claros? Ya. Ahora, este experimento ya hicieron ustedes. En algunos de los transformadores yo les dije choquen los dos cables, ¿ya? Cuando chocaban los dos cables, ¿qué sucedía? Hacían chispa. Ya, perfecto, hacían chispa. Entonces, la chispa es netamente una acumulación de calor y luz. ¿Estamos claros?
Lo que va a suceder aquí es lo siguiente. Por ejemplo, nuestro átomo o cualquier átomo tiene la parte de protones, ¿ya? Y tiene la parte de electrones, ¿ya? Tiene electrones aquí. Son dos materiales, recordará que son dos materiales. Tengo acá también otro átomo con dos materiales, ¿ya? Esto tiene una química y una física bastante simpática. Tengo electrón, 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 electrón y electrón, etcétera. Tengo un montón de electrones, ¿ya? Cuando un electrón salta, voy a usar solamente un átomo, ¿ya? Sí. Y usemos otra capa aquí, ¿ya? Otro de aquí. ¿Ya? Este de hecho es el efecto, bueno, es el efecto de otro fenómeno de la física, pero sirve para especificar más o menos esto de aquí, ¿ya? Aquí hay un hueco, acá hay otro hueco, acá hay otro hueco, ¿ya? Entonces, los materiales empiezan a interactuar, ¿ya? De manera que empiezan a empujar a los electrones de una posición a otra, y el electrón se ve obligado a saltar desde aquí hacia acá. ¿Estamos claros? Salta del electrón al hueco, del electrón al hueco, ¿ya? Ahora, ¿cómo hace ese salto? Entonces, esos saltos o absorben o liberan energía. Entonces, en algunos de los saltos, no voy a especificar el orden de los saltos ni nada de ello, esos saltos que va dando, esos movimientos que va dando, genera una onda de energía, ¿sí? Una onda de energía. Y dependiendo del salto que vaya dando, esta onda puede ser de esta frecuencia o de mayor frecuencia, o de una frecuencia menor, ¿ya? Y estas frecuencias están en el orden de los terahertz. Entonces, de acuerdo a este salto que dé, se genera un color, una onda. De hecho, electromagnética es un color que nosotros podemos ver. Se genera el azul, se genera el rojo, se genera, yo qué sé, el verde. Entonces, entendiéndole de esta manera dentro del átomo, que este es un efecto que existe dentro de los átomos, de hecho, de esta manera se descubrió el láser, etcétera, sucede igual en los materiales tipo P y tipo N. Estos saltos que van dando, y debido al material con el que están trabajando, ¿ya? Generan ondas de alta frecuencia, ¿ya? Y esas ondas de alta frecuencia es lo que usted ve como luz. Y lo ve como luz de un color específico. ¿Estamos claros? Dudas, preguntas. ¿Está claro esa situación de cómo se emite la luz? ¿Sí? Es un material tipo P unido con un material tipo N, le polarizo en directa, empiezan a saltar de un lado al otro, igual que en el diodo, y eso genera unas ondas de alta frecuencia, ¿sí? Estas son netamente ondas, ¿sí? Son ondas, y las ondas nosotros cuando están en la frecuencia correcta las vemos como luz, o las vemos como un color en específico. Y así nace el diodo LED, el diodo infrarrojo, etcétera, ¿no? Dudas, preguntas, chicos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Listo. Por favor, revisarán el módulo y terminamos hasta ahí con este tema. La siguiente clase revisaremos el transistor y empezaremos a un poco de lo del proyecto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas?